Esa es mi hija gritando, porque está emocionada por el GAMESCON. Bueno, muchachos, bienvenidos. En teoría estamos al aire. Estamos al aire. Vamos a ver Ya, si de una Twitch vez. nos dice que Ah, estamos aquí una vez más. Los sospechosos habituales: Nelson Acosta, Javier Marticho, Simón León, que es un fantasma. Se quedó bien chévere ahí, paralizado. Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a transmitir por acá la reacción en vivo del GAMESCON 2023. ¿Cuáles son las expectativas, querido Nelson? Bueno, lo que más espero ahorita es ver lo que tiene la gente de Remedy guardada de Alan Wake 2, que es el juego que más espero este año. Y espero, no sé, que muestren como más avances de lo que viene a mitad, en esta siguiente mitad del año, pues. Que por lo menos octubre va a estar full de juego. Septiembre también. Noviembre, aún no sé muy bien qué hay en noviembre, y diciembre está como vacío. Entonces a lo mejor hay algunas sorpresitas por ahí para llenar el resto del año. Y hacerme deprimirme más porque no los puedo comprar todos. Exacto. sí, Epa, llegó otro Simón, ¿no? Un quizá lo Simón más diferente. triste. Como que se Eso es lo cambió más ropa. triste. Hola. Y tú como que, "Ay, yo no me alcanza, no me alcanza". Ujú. Bueno, yo honestamente considero que lo que más espero de este tipo de eventos son las sorpresas, ¿no? Es más que todo conocer qué es lo que nos puede agarrar de imprevistos. Ya lo que anunciaron, ya tenemos un poco en cuanto a fechas, ese tipo de cosas. Vemos que Alan Wake lo retrasaron una semana me imagino, para pulirlo un poquito más. Ya sabemos algo de Tekken. Bueno, aparentemente filtraron la fecha de lanzamiento de Tekken ya para enero de 2024. Sin embargo, hay ciertas incertidumbres en cosas que todavía no conocemos mucho, como por ejemplo el gameplay de Modern Warfare 3 y alguna que otra sorpresa. Yo a mí me gustaría poder ver a X-Defiant, por ejemplo, que Ubisoft lo tiene ahí muy resguardado y creo que uno de los juegos que me estoy esperando para estos últimos meses. Y de acuerdo contigo, que estos meses van a estar súper saturados en cuanto a juegos en general. Yo creo que ese The Game Awards va a estar muy complejo para poder elegir a los nominados de cada categoría y aún quedan palazos por llegar. Creo que esa es mi Sí. conclusión. Hola, Cada Simón. mes está ¿Estás allí? ¿Nos escuchas? increíble. Hey, ¿me oyen? ¿Todo bien? Sí, estaba luchando con mi setup, pero ya estamos aquí, estamos bien. Cuéntanos del evento. ¿Qué esperas? Mira, sinceramente, simplemente que me sorprendan, que nos sorprendan, que haya sorpresitas, porque estamos en un año donde han salido cosas buenas, pero no he sentido que han habido sorpresas que tú digas, ok, golpe sobre la mesa o la mesa volteada. Entonces yo creo que con que haya sorpresas, bastante tenemos. Que nos hagan felices, que nos hagan gritar. Bueno, Perfecto. ya Jeff dijo por ahí, no va a haber sorpresas, lo dijo. No hay sorpresa. Dijo Bueno, que no hay. listo, se acabó el stream, pues. O sea, si no hay sorpresa, A lo ¿tenemos mejor. aquí? Ajá, mira, empezó. No sabemos. Cyberpunk, creo. Cyberpunk de bueno. Capaz Oh, empiecen con Cyberpunk. Avísenme si quieren que le suba volumen a la transmisión. Súbelo un poquito, no tanto. un eniguito, Una ñinguita. ¿verdad? Que ahorita en septiembre, ¿no? Como el 15, Así está bien. No mucho, creo. Vamos a ponerlo. un eniguito. Phantom Liberty, el Hello, DLC viene. Germany, and hello, everyone watching live around the world. I am Jeff Ahora sí. Keighley, and welcome to the world's biggest in-person video game event, GAMESCOM 2023. ¡Woo! GameScon es libre de grande. Now, this right here is kind of like the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this year's Vale, most dice Jeff Keighley. anticipated games. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get exclusive new looks at titles like Call of Duty Modern Warfare 3, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, and Mortal Kombat 1. No, Y la trailer sorpresa. First, we're going to kick things off with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Starfield, please join me in welcoming the composer of the game, Yinan Zur, for a very special performance. Maestro. Wow.
Empezamos yo duro. decía, un juego de Bethesda, pero no, estaban hablando de Starfield. Este es el tema, ¿no? Del juego, el tema principal, ¿no? Del juego. Tendría sentido. Creo que ningún soundtrack de Bethesda va a superar al de Skyrim y al de Fallout Sí. 3 y Sí, New el- Vegas. el de- Es que también Skyrim, lo hemos visto tantas décadas seguidas, que ya se nos quedó en la mente. Sí, exacto. Es como un eco. Ayer estaba viendo Interestelar para incrementar mi hype por Starfield. Esa es tu película favorita de todas. Wow. Increíble el trailer. Live action. Sí, está fino, está fino. Starfield, juego de la generación. Sí, okay. Starfield is ever so close, and Inan, thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. Hey. It's true, in just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right, well, guys. Así to Jeff. Austin 360. Disappointed. Qué ladilla, weón. Qué El ladilla. carajo Such a special night for so many el carajo developers. de It's really disappointing to see someone A Way Out. that way. We're gonna move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Qué ladilla. Really, it's just so Creo que va a seguir pasando esto siempre, ¿no? Déjame un Sí. chiste. this community and how much they mean to us. So
without further ado, I want to move right on with the show because we got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here. Estos eventos no pueden tener un momento cringe. O sea, pueden dejar de tener momentos cringe. Sí. One of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. Yay. Todd Howard. Todd, thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and and just all the fans that come here for the biggest convention in gaming to celebrate games. And I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years. So if I was going to come, you know, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany, and we're all very excited to step into this new world, Starfield, and the next week, early access. Set up people, why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? You know, I think La gente de Game Pass capaz de jugar la semana que viene también. O solo lo que la compraron. We look to the skies and we can blast off Sí, solo para los que lo into space perdonaron. and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series, but we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Yeah, I wish I could talk about it, but it's quite an experience, and I know everyone here is very excited to jump in soon. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, you know, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when ¿Cuándo they lo play juega la it. gente del Game What Pass? did you bring El here 5, to, ¿no? Gamescom? Yeah, it's really cool. El 6, We el 6. built a Mismo 6. 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game, and you start out as a miner and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on adventure. Yes, let's talk a little bit about this adventure. I know, you know, people were wondering kind of what the main quest line is going to be after you create your character, which is something that I know. I saw even someone on the internet this week created you, I think. Did you see that? Someone tweeted a picture of it. I see a lot of things on the internet. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create, you know, whoever you want and then enroll yourself into this adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect? Well, you jump off, you're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers, like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. De Jeff Keighley hablan but bastante. really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic Hay énfasis en los humanos. and you and your team have done so much for this industry, Yes, and no, the fact that son you la- guys have worked through COVID, building this, and coming on the other end, we're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, Todd Howard. Thank you. Can't wait for you to play the game. Thanks so much, Todd. Really appreciate it. Gracias, Starfield. Juego a la generación. All right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. Ajá, sorpresa. Juego europeo de... no. Ajá. Ay. Es para ti, Nelson. No, bueno, a veces Hyundai hace cosas afuera, pues. Chama, Supermassive. ¿Qué? ¿Little Nightmares, pues? Sí, un Little Nightmares like. Sí, ahora dos jugadores. Creo que el 2 tenía dos jugadores, ¿no?
Que no, eso no lo juega. Little Nightmares 3. Little Nightmares 3. Coño, That's cool. right, Little Nightmares 3. And joining me now are Corley and Lucas from Bandai Namco to tell us more. Lucas, thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom to announce another Little Nightmares. Thank you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first 2 games. So for us, it was definitely the best place, best show to reveal Little Nightmares 3 to the world. Well, we appreciate you bringing us this news. It looks incredible. Corley, I see we saw 2 characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to present you Little Nightmares 3. ¿Saben qué dijo la persona? Que se metió As you have seen, we have la 2 tarima. characters, but now you have ¿Qué 2 dijo? players as ¿Qué? well, so you will be able to play Bill both in Clinton single quiere jugar player or online GTA co-op if 6. you want, and face your childhood fears genial. with your friends. Estúpida. Now, I saw a lot of cool new places in the trailer. Can you tell us a bit Ojalá about lo hayan the metido preso. setting for these 2 Por characters? estúpido. ¿Qué es eso? Yes, Ojalá, so porque el our otro two chamo no le characters pusieron are cargo. Lolo and Ojalá Alert. este sí. They are Sí, trapped un in a place that regafo, we ¿no? call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So yeah, I can't O wait sea, si to son have you inteligentes put your hands on the y game in tienen muchos 2024. tentáculos, Excellent. invitan a Bill Clinton en diciembre, pues, y que abra el show. Not all because you're kind of expanding the Little No, Nightmares carajo, que ya world lo with something more. Tell us a bit about that tonight. Y Yes, fuera we have genial. one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. tendrá su propio It's composed podcast. of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check Excelente, it out. amigo. And we hope that our fans are going Promocionar to tu enjoy it. podcast. Awesome. All right. Well, we're very excited to learn more. Thank you, Lucas and Corley. Que la historia de ese juego es burda enrevesada. Next, it is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet. That happened back in 2020 with the reveal of Black Wukong. Myth Wukong from Game Science in Chamo, qué China. bueno el Wukong. Based on the classic 16th century se ve Chinese arrechísimo. novel Journey to the No West, hay nada que mostrar. here is a brand new look Sí. at the gameplay. O sea, y of this incredible lo más action raro es RPG. que ha pasado debajo la alfombra en comparación con otros juegos. Y se ve rechísimo. Sí, es que ya se lleva tanto tiempo. Ya la gente simplemente está esperando a que salga. Es como un Fist. No, es como un Dark Souls, más o menos. Yo digo que es más como un Sekiro. Ajá, parece Sí, culo. visualmente, claro. Es Fist, no sé, quiero pero con la magia de el reino o Dark Souls. Los niveles sí no son como diferentes, así que hay que esperar a ver. Mucho furro en ese juego. Es Viaje al Oeste. Una recreación de Viaje al Oeste. Este ya será para el año que viene, me parece. Verano, por ahí del año que viene. Wow. Los jefes son increíbles. Muy buenos.
Fecha. Ahí está la fecha, ¿no? No la lees. Vale. Ah, ¿cuál es? ¿Cuál es? Wow. No, que te metes en la página, va. Creo que tienen un podcast ahora. Ese es hienas, si no me equivoco. Ah, no, no es hienas. Nice. Genial. Mira acá. Nice. El personaje me recuerda a algún Doom, pero Sí, parece. Fecha. a ver, Killing Floor, buenísimo. Bueno, es que el 2 es burdo de viejo, ¿no? De 15. Sí, no, el 1 y el 2 son buenísimos. Pero ahora hay que llegar. Total War. No, creo que es Age of Empires. Ya salió el 4. Puro Xbox. Debe ser el, Algún DLC. debe ser el 4. Sí, algún DLC del 4. Que creo que el 4 no estaba para Xbox, estaba el 2. No sé si el 3. Pero supuestamente iba a llegar para Xbox también. A lo mejor es el anuncio que va a llegar a Xbox. Ya tiene fecha. Iba a estar en Game Pass. Eso fue lo que le molestó a Hispana, sí. Que todo el mundo estaba hablando de Hyper Rush. Y él pero no, no es Hyper Rush. Y él estaba para joder la cabeza. A mí este juego no me gustó mucho. Pero este se parece un poco al de este. El 4. Ah, mira, a ver, ya disponible en Xbox. 4 con todo, bro. Anniversary Edition. What a great Fino, mano. surprise. Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right. En Game Pass. All right, next up we have something extremely special. Ay, quiero mi for you. Game Pass otra We vez. have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom The to talk about Blueprint, his new yeah, film, yeah. Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. Yeah. ¡Wow! Nice. Qué bueno Zack Snyder, güey. Las mejores 4 horas de mi vida invertida. La Liga de la Justicia. Snyder, papi. Oh, yeah. Zach, I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. How you guys doing? This is awesome. Wow, what a great crowd. It's insane. Okay. Now, great to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Gamescom. Was like that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something. I don't know. Yeah, maybe Yeah. the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. Yeah, here. just moments away.
Okay, well, let's kind of roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? I was always a fan of, team building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven. And also I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. Everything in there just blew my mind. And I really loved like how intense it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. And so I thought, this is the chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. Sí, And so, supuestamente esto iba a ser I got como a chance to make this movie. Star Wars, ¿no? And you've got Quería hacer. quite the cast. Y in Disney it. le dijo que Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this Como robot, todo. amazing robot, and it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really En the algún heart of momento the todos los movie. personajes You'll see como her Jedi y kicking mercenarios. ass through the entire film, so it's fun. And what I love about, you'll see it in just He's awesome. seconds, but there's Y los so malos del more Imperio. than just the films, and part of the reason we wanted to have you here at Tiene la Gamescom is I aplicación know de you're kind of Mónica, ¿no? expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a Imagino que esa video película game también tendrá for bastante Rebel slow Moon, and motion. the game we're developing with Super Evil Megacorp, Aunque and Zack it'll expand the ha Rebel abandonado un universe. poco la It takes motion place desde like, Man of Steel, ¿no? right after the events Se alejó de of eso, the sí. two movies. Sí, de And 300 really, a I've Cajul, been talking with those burla, guys and really lleno. interacting with them. Pero The desde ideas entonces they le ha have bajado and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable. And I'm ¿Tuviste la de los zombies, Nelson? You'll be Army able of to, the like, Dead. pick your rebel, Oye, es buena. and then Hay, go mi hay cara. varios and homos, it's like, hay one como and two players in a una, co-op, yeah, and it's crazy. But look, and we're Ah, just la de starting to Batista, talk pues, la about a última. bunch of other crazy ideas inside the Sí, la game, Batista. so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more All of that. right, well, we love it. The films, the game, and more. But let's roll it back to the movie because we are going to get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2. Right? Yep, What? so this little Sí, trailer we se put va a together, a little tease of the universe, so I ¿Cuál es el hope you problema de guys enjoy hacer it. Can't películas wait de to una check it out parte? right now. ¿Qué pedo? Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Ladilla, Snyder, bueno. everybody. Thanks, guys. nadie quiere lanzar una Justice League, ¿verdad? 24 horas nadie quiere hacer. No, ¿quién se cara esa vaina? Solo Luis. Dígame, la que me dio más rechera este año fue la de Spider-Man. Pero bueno, Verga, vamos a sí, ver. chamo. Chamo, qué increíble esa Demasiado película. abrupto. Story of the Princess Issa. In myth, she was called the Sonidos Redeemer. tribales. But it was said Starfield, this weón, child es mentira, would no es stop Rebel the Moon. madness of war. That she was to usher in a new age of peace and compassion. I was given memories of a world I will never see. Loyalty to a king I cannot serve. And love for a child Donna. I could not save. Sauron. What do you think they want? Everything. I found her. Scargiver. I am a child of war. I was taught that love is weakness. There is a difference between justice and revenge. There is a price to pay for your Y defiance. parece algo que joder. No, no, no. One moment. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Hay sables de luz todavía. No fear. Hay mercenarios, Show them that we're not afraid. Sí, hay sables de luz. hay hipogrifos. Show them we are more than the shackles that bind us. Ahí está, loco. Ahí está. A king is a man, and a man can fail.
but a myth is indestructible. The time has come for all that you love. Protect each other and show them no mercy. Charlie va a morir. Who among you is willing to die for what you believe? No, increíble. Aplausos. Película del año. Nada que hacer. El tráiler tiene tantos shots que parece una serie, ¿no? Child of Fire, a Skyrim. Sí, como que tienen muchos escenarios, ¿no? Tiene que, o sea, todo esto en una sola película, ya. Ay. Esperar verla entonces. That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something that is very long awaited because sometimes good things do come to those who wait. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert, a new open world action adventure from Oasis in South Korea. Well, that changes tonight because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world first. Es de Nexon, ¿no? Sí, es una vaina coreana y se agarra chiquita, pero se desaparecieron en muchas partes. Uf, el bitrate. Open War. Vamos a seguir, ¿no? Es que lo que se muchísimo potencial y ahora los asiáticos están produciendo. Sí, impresionante como, no sé si esto sea algo bueno o algo malo, pero siento que todos los juegos coreanos o asiáticos en general se ven iguales, weón. Sí, tienen una estética, los personajes tienen el mismo diseño. O sea, se ven geniales, pero Hay un globo. Exacto. variedad. Falta variedad en el diseño. Por ejemplo, las caras se me parecen muchísimo a los de Undown, por ejemplo. Quizás por eso los de Wukong dijeron no vamos a usar humanos, son los animales. Coño, ¿será que sale aquí algo de hay varias cosas asiáticas? Mira, Los Caballo Drift. Aquí no veo. Ah, no, me llegó los mates, Sí, sí. Ese es que online, me imagino. Okay. Supuestamente es un juego. Por eso es como Tsushima. Es como Ghost of Tsushima. Open War así. Aunque si le meten multiplayer sería. Top. O sea, hasta el momento se ve que puede ser burda de vaina, pero... Sí, se ve espectacular la vaina. Esa es una vaina, este montón de juegos, en la de Sony también como que se veía recho que era como un samurai así como pelo blanco. También chico, se ven espectaculares, pero no parecen reales. Como nadie nunca los ha jugado. Como que, hay que esperar a que salga un hueco.
Sí, fecha todavía. Epa, Ice-T. What? Que le encanta la voz coreana. Ah, Payday. Payday 3. Tiene sentido, tiene sentido. September 21st. Here's a world premiere first look. Okay, so here's the deal. The components are kept in high Ice-T security y cold todos los containers personajes somewhere in Q, the storage claro, yard. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open. So you need to haul ass to get them to the transport. Take too long, and they'll start to degrade and lose value. Now, do what you need to do to get ready. I'll see you on the other side. He de decir que el gameplay se ve mucho más pulido que en el anterior tráiler. Que le faltaba como impacto, ¿no? Creo que Sí, sí. Assassin's Creed, el de teléfono. Ah, no. Assassin's Creed No, así. normal. Sí, sí. كنت أعرف دائما أنني سأعود يوما ما. لقد عاد للتو من كنا في المتجر ولذا قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. Yo pagaré UV Plus en octubre por esto. Oye, y con esa noticia que lanzó Microsoft, que está bueno este. أستمتع بهذا المكان. Voy a jugar en la nube Diablo. Gracias a Ubisoft Plus. كنا نتسلل إلى بيت En Te lo, febrero de te lo 2025. pusieron, te lo pusieron tarde. ذكريات جميلة صارت كريهة الآن. Espero que cuando llegue a Game Pass me acompañen a matar al diablo. Con gusto. Ayer pasé por el acto 6. Son 6 actos. Estoy en el último. مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. إني أبعد نصلي عن الأبرياء وليس عن تنظيم القدماء. لننهي هذا الأمر. Octubre 5. Yo creo que esto va a ser un buen juego, la verdad. Yo también. There you have it, Assassin's Creed Mirage, En el año de los which mejores marks juegos del the planeta latest in es the difícil, series, pero offering an va a ser immersive, un buen juego. authentic Sí, experience Va a ser featuring sólido. era O sea, la of gente va a decir, background. es In the bueno, trailer, you pero can be no va a transported resaltar. to 9th century Baghdad Pero en cualquier otro año sería como October 5th. GOTY. Big month in Le tocó October mal for game releases. el tiempo. Now I would like to Pero con el introduce juego de la our generación host que va a ser tonight for Starfield, ONL. Please welcome el mejor Jasper. tal de la historia, Jasper? y Baldur's Gate, que uy, qué bueno es, como Thank todo un you, oso, Jeff. no tiene Thanks for chance. having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at GAMESCON this year. And I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. And if you can't join us in Cologne this year, don't worry. You never have to miss any of the events this week. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote
for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. If you want to join the adventure and win pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics, then go to the Epic section of Gamescom Now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcast by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Que yo me perdí con este chico. Gamescom Awesome Indie Studio Publicidad. Show. Ah, Tomorrow publicidad. Nos está at diciendo 8 p.m. que bueno, que si no estamos And allá en later Cologne, this week, tune in Yes. to the Ah, Gamescom Studios esta vaina. broadcast and check out Todos the somos bienvenidos Gamescom y tal, Cosplay que Awards live estamos from allá. Cologne, Claro. Germany on Sunday Los alemanes at son bien 3 panas. p.m. I highly recommend Con this todos los judíos. section. So check out Gamescom Now for all those fantastic features. ¿Sabes Thank qué you es so much chistoso? and back to Que the literalmente es más fácil conseguir la acreditación del evento que ir al evento. Exacto. Well, now I'm joined by the one and only Harada-san. Ajá, Tekken, ajá. and Michael, the producer of Tekken. You En guys enero, ¿no? come all Fecha, the por way fin. from Japan. Programmer Sí, Price. enero 26. 26 de enero. What do we got, Harada? そうですね、コンバディ普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしてるので、今日は皆さんのために Ese pana habla español fluidísimo y se la pasa en Perú. So up until now, we've been mostly showing off the battle mechanics and new Necesito gameplay. que But se today we mala have chama, all yo la new mode to show you today. はい、ですね、鉄拳はもちろん今回も、三島サーガを描いた、鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特にストーリーモード失われてしまったアーケード体験の、ストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニング Me encanta como dice story modo. すごい臨場感のある、ベテランからニューカマーまで楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players expect. Story up until mode. now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player, and it covers the arcade scene, just a classical atmosphere that people our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. As you progress through that storyline, you'll experience some all-new gameplay that actually has some AI kind of infused learning aspects to it, and it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. All right, well, let's take a look at the brand new trailer for Tekken 8. Thanks, guys. Fecha. Y Lars, que me por ahí de otros. Going somewhere? Yes! Epa, español. Sí, ella es peruana. Genial. Si todos hablan, es cómico porque todos hablan su idioma nativo, pero igual se entienden entre ellos. Como en la Torre Babel. Sí. Incluso King, que hablas así como unos escogidos. Es muy gracioso. Sí. Oh, mira, Ah, estoy verga. copiando Street Fighter. Hay que hacerlo. Como que Street Fighter lo hizo. Tiger también, ahora hay que hacerlo. Hay que hacerlo así. O se va a ver muy pelado tu juego. Se va a hacer Bueno, Mortal Kombat no lo va a hacer, ¿no? Bueno, Sí, exacto. O sea, hacer eso lo de. Hay que con la lista, ¿verdad? Sí, pues. Hacer eso que logró Street Fighter con el Battle Hub es complicado porque lo hizo muy bien Street Mucho Fighter. trabajo, pero si no lo haces, entonces la gente lo va a ver como se puede. No estás haciendo el esfuerzo. Sí, o sea, se convierte en un estándar, ¿no? Y además hay el tema del claro. metaverso y tal. Como es el rollback, pues. Si no le pones rollback ahora a los juegos de pelea, la gente te ve mal.
Exacto. Con buena razón, pues, pero tienes que hacerlo a full. ¿Viste? 26 de enero. 26 de enero. Y esa última, ¿y cuánto costará? 100 y pico. There you have it, Tekken 8 coming in January 2024. Qué chimo que te filtran las cosas un momentico By antes de que la Shelby Carlton and presenten. Dave Swenson from Sledgehammer, Se because on filtran November el día 10th, anterior. Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Yay. Dave Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3? Well, first of all, Jeff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies. Eso es lo que más me llama, lo de los zombies en mundo abierto. This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign, Shelby. Makarov, I know, is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline. What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he's trying to bring the world to the brink of war, but not if Sí, exacto. Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign Claro, into the players' hands. cuando dice All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level, but first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Eso Duty está cool is también, known eso lo he for leído. epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go and hit the enemy head on, and open combat missions will support it. You can O sea, es leverage que dicen que es el juego más streameable de Call of Duty porque siempre va a ser una experiencia distinta. O sea, es como un mundo semiabiertos y hacen como que cada uno pueda tener su propia experiencia de juego. Pues. With those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. Tonight we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, Todas las campañas se set ponen it up for us, lineales. Shelby. What are we going to see? This is the start of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak Y hay peek ciertas of the misiones very secundarias que puedes first hacer dentro del level mismo mapa. of Modern Warfare 3. This is called Operation 627. All right, check it out. Here you go. Call of Duty at Gamescom first. Thanks, guys. Como un Hitman, un Dishonor. Está bien, pues, porque han hecho tanto lo mismo durante tantos años. Sí, bueno, la idea es que varíen. Y Sledgehammer Games son los que más como que inventan a la hora de hacer un Call of Duty. Ellos fueron los que metieron el futurismo con Advanced Warfare. Exacto. Y bueno, el tema de los zombies, pues. Alpha team clear. Heading to surface. All teams, eyes on target. Phase 1 complete. Charlie copies. We're set. Roger that. Moving to phase 2. Patrol boat 2 o'clock. Get under.
Stay tight. Roger, no movement. Hooks up. Good hook. Let's get up top. All teams, Alpha's in. How copy? Solid. Relay went clear. Moving to Mark DZ. Stand by. Nods on. Iostrobes on. Hold. Drop him. DZ clear. 3-1. To the leg. Alpha to Bravo 1. Marking with IR. Confirm visual. Visual. Bravo inbound. All teams. Bravo's on deck. Pushing up. Alpha to Charlie. You set? Affirmative. All teams green to go in phase 2. Check. Roger. Moving interior. All clear. Descending stairwell, south side. Nods off. Be advised. They got a bird up. Movement in the courtyard. Looks like a prisoner transfer. Not our guy. On me. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo set. Charlie, good to go. Roger. Fire in the hole. Stand by. 3, 2, 1. Execute. They're taking the bait. Light them up. Hatchway. On me. Move. Pop the hatch. Let's go. Stay close. Bravo. Alpha's in the tunnels. What's your status? Outside the control room. Waiting on you. Copy. At the gate. Stand by. ¿A quién están rescatando? ¿A Price? ¿Qué? ¿A quién están rescatando? ¿Qué están haciendo? No. Bueno, que sepas, no. Porque está en el silo del misil de... Porque parece como una De hecho, está lanzando un bacalao.
¿Está pasando Makarov o Price? No lo sé. All teams, Bravo's got the keys. Alpha, you have one mic before the lights are back online. Copy, Bravo. Sé que supuestamente a Price lo hieren y vaina en el trailer que sacaron. Price es un lechugo, weón. Kick off the riot. Meten unos pedos y se me sale bien. Blocks 1 through 4. Ay, ay. Esto es Equal Down. Alpha 1 to Bravo 1. Open 55C. Check. De ahí supuestamente donde estaba Makarov. Ah, lo van a sacar. Y como es el inicio del juego, pues. Es el nivel 6. 6. Alpha moving on sub-level. Let's get our guy. En la celda más escondida. Reach. Reach her up. Ah, Bueno, huevones no son, pues van a dejar, no van a dar tantos spoilers. no, el 10 de noviembre. Ah, bueno, está. Fue el lanzamiento grande de noviembre. You can stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile, and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th. And jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off October 6th. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. The Feywilds await, and so too Nightingale. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless, beyond the measurable. Sequestered, struck by woe and lacking supplies, the question becomes, wilt thou be a survivor? ¿Cuál es el otro? Así como steampunk. Es una chama que se llama ese. Lo he mostrado varias veces. Lindo. No, algo así. No recuerdo. Lo pasan casi todas las eventos así, pues para no usar. Realm cards will be necessary. Es Fortnite. Fortnite. Parece mucho Remnant. Sí, parece Fortnite, Remnant, Ark. Los monstruos parecen No Man's Sky. Can fly. Let my words steer your steps. Ah, mira. Esto ya lo habían presentado. Sí. Pero no se había visto gameplay.
Ajá. Ya llegó lo bueno de Nelson, los juegos chinos. Gran Blue, chicos. Gran Blue. Link. Gran Blue Fantasy, really. Estos juegos tienen música buenísima. The astral realm is Sí. still its home. One way back is to restore the forbidden primal. She will utilize the power of the El modo de pelea sale el 30 de noviembre, sale el día de mi cumpleaños. Creo que se va a hacer mi regalo. Primal beasts were weapons created by astrals. Their Yo powers te iba a regalar Diablo 4, pero mejor Gran Blue. Bueno, yo esto es No, Gran Blue, ya dijiste Gran Blue. Eso lo ponen en $2 a la semana. Que son como 10 millones de yenes. O comprar desde Argentina. En Neva. Lo han estado haciendo como 6 años. Set in motion can't be stopped. Yo jugué Ni no Kuni Crosswords. Lo jugué que sí, 3 días y dije, no es lo mío. Ni no Kuni. Ajá. ¿Cuál? ¿El 2? No, Crosswords, el que es para móviles. También está para PC, pero... Mira, Nelson, una niña sacó un monstruo gigante. Que no de 2. Dos no lo jugaba. Una niña de 12 años sacó un gigante de, ¿cómo es? Knight. Uy, es en febrero, bro. No va a llegar el cumpleaños. Todo, ya febrero se está llenando ya también. Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Avium. Chamo, ayer salieron. El juego salió hoy. Sí, pero ayer salieron las reseñas y es como súper raro. Hay burda de 5 de 10 y después hay un montón de 9 de 10. Sí, y además que lo vi. ¿Qué pasa, Andy? Sí, ahí vi. Como que está dividida la crítica. Sí, exacto, y tampoco hay mucho revuelo en cuanto al juego, pues. O sea, la gente sí dice que se ve bellísimo, pero que los requerimientos son absurdos. Salió malo, o sea, el timing es horrible, pues. Porque todo el mundo está pendiente de estos juegos. Igual, o sea, no le quito ese punto a Electronic Arts de su tema con los originals, que sacó dos juegos originales este año, que es el Wild Hearts, creo que se llama, y este. Wild Hearts. Oye, porque que sale como que de su zona de confort, ¿sabes? ¿Qué tiene que hacerlo? Tiene que diversificar ese portafolio. Exacto. O sea, están dejando un montón de dinero en la mesa porque no todo el mundo... Este juego ya no salió, disculpa que los interrumpo, pero este juego no salió como ayer. Salió hoy. Hoy. Ah, hoy. Este puede que le pase como, no sé, un Prey, aunque Prey está mucho más alto, mucho más grande. Y se convierte en un juego de nicho. Sí, esto la gente lo va a encontrar después. Cuando baje de precio, en mitad de precio, o lo pongan en una buena suscripción, ahí la gente lo empieza a descubrir. Y el juego es fino, pero... la gente, esto es la gente de Jenny, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Thank you. Yes. Fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the Hoyoverse, in the Hoyoverse. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom? Hoyoverse is a thing. Oye, le está metiendo duro, oye. Más dinero. 并且给大家带来了我们的作品《绝区里》，是一款都市幻想类的 ARPG 游戏。 Okay. I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy APRG. 距离上次我们给大家分享动态已经有1年时间了，我也知道大家非常着急，想知道我们新的一些研发进展如何，所以这次我们想借助这个舞台，给大家分享一下我们新的研发中的内容。 So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. Ya vengo.
接下来的 PV 会由我们新制 Un 作 saludo para 战 una 斗 persona 机 que comenta en el 和我 chat 们 que 新 se 的 llama 都市交互系 Yokai 统。 Watch Master 希望大家 2000. 喜欢。 Me encanta tu nick, So amigo. we've brought a trailer with us, Yokai Watch Master. and it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the dynamics Thank you. of the game. I hope you like it. Excellent. Thank you very much. Here you go. Brand new Yokai trailer for murió, Zenless ¿no? Zone Zero at Cuando mi hija GAMESCON. era bebé le gustaba Yokai Watch. Estos juegos son bonitos, pero como son gacha, bueno, me repelen totalmente. Aquí me perdí otra vez, muchachos. ¿Me pueden instruir un poco de qué está pasando? Gacha de así como de Impact y el Pero otro estos son unos juegos de tipo de mobile. No, esto es una vaina Play 5, sí. MMO. Massive Player Online. Es un burda y millones de personas como Genshin es así como el combate es así real time y Hokai que es por turno. Bueno, este por lo menos, o sea, lo veo distinto. O sea, no lo veo igual a Hawkeye y no lo veo igual a Genshin. Artísticamente Visualmente- se nota que es diferente. Eso. Pero gacha, and the game has captivated players with its ya por ser gacha, ya a mí me grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. Joyo Belce. Ajá. Aunque Ah, mira, mira, sí, esa última PlayStation actualización de 5, Genshin Impact increíble. a la gente le gustó que jode, ¿viste? Sí. Tengo A panas pesar de que son adictos. pesaba casi como 10 gigas. No, The troops' morale is sky high, and the Realm Keeping Commission has completed repairs in Exalting Sanctum. Harmony has returned to the Cianjo. I don't remember Exalting Sanctum ever having one of these. What manner of evil transported us here? Great work, General! General 1, Demon 0. No, Vamos, ¿qué es esto que estamos viendo? Perdido. ¿Qué está pasando? tienes que actualizarte, Luis, tienes que actualizarte. No, totalmente aquí. El celular le va a hacer verlo así. Y viejo ¿Cómo que se llama el juego ese chino que viene Windows 7? ¿Cómo que se llama? De las piecitas. Mahjong o Mahjong. Mahjong. Y creo que es Mahjong. japonés. Creo que es japonés. No, Pido perdón por mi ignorancia racista. pero lo juega, es chino, pero lo juega mucha gente de toda Asia. Como digo también. Ah. Yo lo he jugado, es fino. En Yakuza hay torneos de promotion. Wow, me encantó esto. Me encantó esto. We got still No, more sí. Hoyoverse for you. La Genshin ironía Impact is de- nearing its Buena 3-year experiencia, anniversary, and the game just released its 5th de nation, Luis. Fontaine. Te Here's va a a joder en location la surrounded by water, plus the Increíble. announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Oh, La... oh, mira los conciertos, sí hacen conciertos. Hacen conciertos en este universo. Sí. Pero es como un metaverso. Acuérdate que ahorita es como todos son vainas metaversos. Todo eso es metaverso. a tu vida ahí. Pues esto es como para que mi hija juegue, mi hija juega todo el día a Roblox. Algo así, ¿no? Algo así. Bueno, Fortnite también es un metaverso. Fortnite, Sí. el otro día se me metí con mi hija y o sea, jugaba cualquier cosa que no es Fortnite, pero en Fortnite. Pero jugaba casi cosas que me escondo y vaina. Yo estuve jugando Only Up 2 días en Fortnite. Seriously, you have a En great Fortnite. magician standing Ah. right here. Sí, pusieron una sala de Only Up. Sí, de hecho, ayer jugué el programa del GeForce Now, que volvieron a regalar otros 3 días de
de esa vaina. Y estaba viendo las salas y sí, es demasiado metaverso, demasiado Roblox. Here comes the finale. Wow. Amazing, Genshin Impact. Genshin Impact. Ah, mira, entonces Singapur. mi hermana mayor, This bueno, no, October, menor que yo, pero Lords of mi the hermana más Fallen grande es releases súper an fanática de RPG Genshin. adventure where he plays a Dark Lords Crusader Solo who conectamos por Fallen. accesses y después nos odiamos. dimension, the Mentira. Umbral. Lords of Here is The Lord Fallen. of Fallen. first look at the brand new Antes story de este trailer también, for ¿no? Lords of O the sea, Fallen. pero se tengo cuál es también. Ah, vieron que se retrasó Hyper Light, Light Breaker. Que rechera. Esa gente siempre que esperar a que ellos muestren la fecha literal. Pero siempre se tardan por una sola fecha. Pero al final salen bien. Lo retro- Con la Sí, lo Alfred, retrasaron hasta 2024. Bueno, es el Early Access, pues. ¿Quién acá esto? ¿Quién lo distribuye? ¿O ese era el anterior? Sí, exacto. Cuando era Deck 13, recuerdo que fue Salvador. Now you will know darkness, brother. Ya vengo. Yo necesito, marico, hoy soy el personaje de Luis Hoy, que no es un personaje de la realidad, es el viejo que no sabe nada. Necesito un poco de instrucción con Lords of Fallen. Nelson, ayuda. Lords of the Fallen es la secuela de Lord of the Fallen, que es un juego como de 2015 de Deck 13, que es básicamente un clon de Lords of the Fallen. Después ellos hicieron The Souls 1 y The Souls 2. Y ahorita hicieron uno que se llama Atlas Fallen, seguro ya lo vieron, que salió hace poco. Pero este Lords of the Fallen es la secuela, pero básicamente es otro desarrollador, pues. Lo está haciendo otra gente, no Texas. Pero es eso, pues, es como Dark Souls, es un clon de Dark Souls. Pues. Vi a la gente criticando a este Sonic por la posición de la cámara. La gente siempre va a criticar Sonic. Nunca, Yo creo que a la gente le gustaba los deseos. nunca lo va a lograr. No, pero para mí que Sonic se queda así. Esta es la fórmula de Los 2D. Sonic y... Sí. De Sonic hicieron mejor en 2D. Me parece más bonito que el Frontiers. Looks amazing. Frontiers es medio October bueno, is going pero to be a very busy month for new ahí estoy releases. solo, yo sé. And yes, there will be full 4-player co-op gameplay in Sonic Sí, exacto. Superstars. But that Octubre, is ¿no? not all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live, because we also have a special update for you Yay. on Sonic Frontiers. Ese juego salió fino, Frontiers. O sea, yo lo jugué en el Switch, nos divertimos, pues me dije yo. Esto es gratis, es una expansión gratis. Saiga Sonic. Free update. Ese juego vale la pena comprarlo hoy.
Hello again. It's so amazing being here at GAMESCON with all the game devs, Esta chama publishers, tiene el secreto de alguien and ahí of porque course the es muy bueno. fans. Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate games and connect with your fellow friends. And earlier, I mentioned the Gamescom cosplay area, where you can see amazing game-inspired costume, just like this. Bueno, el evento es hasta el 27, si no me equivoco. Now I'm here with Mochi Dragon, Rainbow Raven, Zaza, and Saphira. Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? For me, there are three things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like sewing a Creo que este es el momento perfecto para que busquen agua, muchachos. Estamos en el break. bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom unique? For me, it's definitely being able to Sí, de hecho voy a hacer play eso. awesome games, Este filler, cosplay at the filler. booths of the developers, as well as talking to the producers of the indie games, like having first-hand conversations, and of course the cosplay village. Thank you so much for sharing your costumes with us, and I wish you a great, wonderful Gamescom. Thank you. Thank you. Applause. Before I go, I would like to tell you about the Gamescom. Ay, las otras no hablaron. Qué rata. Solo Celia. Friday through Sunday, there will be live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events, and esports competitions live from Cologne or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, and be sure to use the Gamescom hashtag 2023. Thank you so much, and back to you, Jeff. Thank you, Jasmine. It's great to have you here. All right, right now we've got a first look at the first Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The crossplay open beta is going to be held September 19th to 25th. We must follow the will of the ancestors. Accept your calling, Descendant. Ah, este es el de Nexon, este sí es el de Nexon. The Last Descendant, no, The Last Descendant. Pero es lo que te digo, que todos se ven iguales. Sí. It's the Ironheart. This could wipe out all of the Vulgus, right? That's so cool. El estilo como chino. To protect the sanctity of this great place. Despite their Todos los efforts, personajes son humanity is súper still hermosos. close to extinction. And you, Es como cuando salió Tsushima. Recuerdo que el carajo de Yakuza le preguntaron qué le pareció porque era un desarrollador estadounidense, es un juego que es básicamente puro japonés. Y entonces lo primero que él dice es que le parecía muy interesante que el protagonista no era guapo. Claro. Y en Asia nunca se hubiera hecho un protagonista sexual, como una persona normal. Todos tienen que ser así, hermosos, sexualizados. There's a grave walker. First, you kill the last. The first Descendant. Hello? Crossplay beta. Hi. How's Surface World? Good.
Everything's fine. Great. How are you? Tired, but in a good way. Busy. Unitrench is still Unitrench. I'm worried about you. I heard there was a storm coming. I told you, I still need time. Time to what, Stan? Because as far as I can see, you're just treading water. We're upping the extraction rate. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. I promise. Es lo mejor que ha salido. Le pusieron como que- Oye, a mí me pasaron para hacer una reseña, pero no la acepté porque... Ajá, tengo PC. Ajá. Ah, es puro PC. Con el ICP. Ya le dije muy también. Trailer de Xbox. ¿Cómo se llama el juego de submarino? Under the Waves. Under the Waves. Under the Sea. Bajo las olas. Joining me now, Troy Baker, Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solis, which is out today on PlayStation and PC. Guys, welcome to Gamescom. This is so fun. Tell us a bit about this project. What can you tell us? Oh my God, look at these people. You guys are insane. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solis, and you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories. And that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with you the world, Fort Solis today. Verga, desarrolló 2 años. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. And an amazing cast for an independent game. Pero This is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside 2 of the best in the game world, nonetheless. So I just had to watch these guys and learn. And you guys did full-on, performance capture. We see a little tease of your character there, Julia. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, go Roger. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. I mean, the hole is butt made. When I say we threw ourselves into this, we literally did. And there's a hole in the wall that was made by my butt. Which he signed. And Julia, I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solis, alongside Jack Leary. And they're going to have a night that they will never forget. Ooh, It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. It said it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solis. Thanks so much, guys. Our pleasure. Thank you, guys. Thank you. Jack Leary, Here senior villagers. engineer on route to Fort Solis in the Planum Quadrant, responding to an alarm. Suspected power failure. Await further information. Recording submitted. Is there no sign of security? No.
There may have been an incident here. What the hell is going on, Jackie? You need to leave and let Central handle it. All right, next it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Focus. Behind all great discoveries lies a journey. One of anticipation and adaptation. Of struggle. Wow. Nice. Me encantan estos juegos. Toyobobo Simulator. Toyobobo Simulator. Estoy jugando Snowrun. SnowRunner es increíble. For every obstacle, there's a solution. ¿No estará la fragua por ahí? For every task, a tool. For every destination, an expedition. Expeditions. Wow. Nice. All right, Yay. our next stop, the Crew Motorfest. Insisto que me gustó mucho ese juego. Aunque la última beta fue un asco. Mira, me gustó. No sé si fue por el beta o no sé. No, el beta fue un asco. El alfa iba 1000 veces mejor, weón. ¿Sí? Qué raro. Debería ser al revés. O sea, a mí en la PC de la oficina me iba, que sea 10 FPS como mucho. Mira, cuando yo lo empecé también se veía burda de lento. Y yo como que, ¿pero qué pasa aquí, weón? Tienes que ponerlo en Performance Mode y ahí sí corría chévere, pero igual. No me preocupa. Buenísimo de Crew Motorfest. Lo voy a jugar en la nube porque mi computador no me corrió. No, pero no te corrió, fue por la beta, que estaba mal optimizada. Creo que es The nube. Crew Motorfest comes out September 14th, and the brand new Lamborghini Revuelto is on the cover and playable. And we have a special Esta O&M semana announcement de for mitad everyone de ese July tiene 17th. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the Crew Motorfest. All right, moving on with CD Projekt Red gearing up for the release of the spy thriller expansion to Cyberpunk Por fin vas a poder jugar Cyberpunk. Phantom Liberty on September 26th. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game. And as you're about to see, a lot has changed. Let's check this out. Okay, yeah, let's go. My favorite work. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided.
You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. Pants, thinking of buying some iron. The logical choice. Damn. Green view. Home stretch. Getting a ripper to overclock your chrome before the fight? Not a bad idea. Okay, Totalmente I'm ready. un update super grande. El sistema de progresión, de la inteligencia artificial. Mira, ahí estamos Recuerdo que eso de lo de las cuchillas de los brazos lo habían puesto en el tráiler de 2014, pero no salió en el juego en su lanzamiento. Esto es como el estilo Cyberpunk, segunda oportunidad. Es como que este es el juego que debió haber salido hace 3 años. Sí, es como No Man's Sky. Sí, es como que bueno, ya pasamos toda la roncha, ahora sí completamos el juego como tal. 3 años después. Sí, y esto es lo último, ¿no? O sea, terminan esto y ya descartan el juego hasta el 2. Se dedican a hacer la secuela porque ya pero es como para no quedar mal, ¿sabes? Como terminamos el juego, es un juego que queríamos. Y para que nos tardamos 2 años, 3 años más en el juego. Esa gente no iba a hacer un remake del Witcher 1. Sí, pero creo que se lo van a cargar también a otra gente. De hecho, el 2 lo van a hacer en Estados Unidos. I only hope this won't mark the end of our collaboration. You will hear from me soon. This I guarantee you. El director de Phantom Liberty se va para Estados Unidos y allá va a armar el segundo equipo que se va What? It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia Primok, gameplay designer from CD Projekt Red. Yulia, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further. Wow. It seems like players, can even further customize their playstyle to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players now will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that all, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crush them or into like some group of enemies. Porque en el original era que tienes que acomodarlos de... One more thing is that car chases are gonna be a new, like renewed experience with the revamped police system. Okay. Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things. And thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer shows, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current-gen consoles and PC. Sí, el update de, o sea, de lo que están cambiando del juego. Exactly. All right, well, I cannot wait to check it out next month. Thank you so much, Yulia, for joining us here at Gamescom. Yulia.
Eso yo lo estaba pensando cuando estaban revelando todo eso, pero no me lo esperaba. Pero ellos lo anunciaron hace, o sea, hace más tiempo. Mm. Anunciaron Phantom Liberty. Ellos dijeron, Stormgate is no, a spiritual successor to va a estar classic gratis, real-time strategy vamos games o like sea, lo que iba a Warcraft ser 3 gratis and para todo StarCraft el 2. mundo, lo que va a costar es la Stormgate will expansión. feature highly asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest Infernal units are the Worker Imps. You might think they're cute, but don't get too close. No. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us Estoy on our viendo, esto es un soundtrack. StarCraft versión We're club. working with composers like Frank Klepacki of Command and Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op campaign. ¿Qué juego es este? Ah, Stargate, claro, ya. Sí, es un StarCraft, pero no. Ellos lo versión club. anunciaron always el año strives to pasado. keep our Y environment no and all sacaron of you nada to más help que make a change concept with art. a donation to the Gamescom Force. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Playing for the Planet. Every time I come to Gamescom, I am amazed by the skill of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, Debe estar Terranil obligado. that have submitted applications, Es are de Devolver. Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to Xbox, accept obviamente, the que pagó todo award is Phil Spencer, the head of Xbox. Mire, Phil, tenía que salir. Teníamos un evento de Recuerden gaming que en sacaron 2023. un control. Un control. Ah, verdad, también. Sí, que era... Sí. Sí, I'm accepting this award on behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw Tío of the Phil. consoles. We do this Pero so aún that así we can usan all pilas. play while we continue to make Sí. the world a more sustainable place. Pero eso es por el contrato que you tiene very con much. Duracell, ¿no? Everyone. It's fine. Nice. It's fine. Congratulations to Phil and Xbox. Great to have that award in the show. I'm now Ah, here por with cierto, Judd y compramos Conley, Ubisoft. founder and CEO of 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell you the stories. So tell us a bit about the last epoch. Absolutely. So Jeff, thanks so much for having me. First off, before Last Epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. And so in Last Epoch, every single skill in the game has its own transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, Lol. deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless playability.
And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th and will be available to play here all week at GAMESCON. Amazing. Ese juego salió en Well, this is such a 2019. great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Appreciate it. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. Last Epoch makes crafting and finding items super rewarding. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. ¿A qué se parece este juego? ¿Qué estoy jugando yo? A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game ¿Cuál last fue la year at the mejor Game Awards, inversión Ben que Mode hice en el from Marvel 2023? Snap. Hello, Ben. Marico, que ladilla esa publicidad que le pagan a Geoff de Marvel Snap, que juego de mierda. Cheque ese bueno. Cheque ese bueno podría. It looks insane. And I'm here to tell you that, like, literally just like 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam, rebuilt. Now. Yes, that's fantastic. Now, I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant from Marvel Snap. Right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Thanks, Ben. Sailor Moon referencia. Caramba, Xbox pagó el GameScon total, ¿no? We have a lot to talk about. Xbox está de moda. Bueno, también. Sí. El dinero está de moda. PC Game Pass. Oh my god. Ah. ¿Estás bien, amigo? El viernes, weón. Estoy listo. Mecha Rings. Estoy listo. Ya lo compraste, ¿no? Sí. O sea, ¿En serio creo lo compraste? que sí. El preload creo que es hoy en la noche. Bueno, voy a dejar tu reseña en programas.live. Sí. Cuando lo acabe lo monto. Esa y Sea of Star. Ah, bueno, estoy esperando que este pana nos mande la vaina. No, que sea por que no días adelante. O igualito sale
Por ahí. Bueno, tengo 4 días para terminar esto antes de Sea of Stars. Wow. Nelson, ¿tú jugó otro Armor Core? Porque yo jugué el 5 y bueno, no sé. Jugué el 2 en PlayStation 2 hace años. Ah, imagínate, tú tenías 12 años, ¿no? Menos, creo. Menos. Era horrible. Era horrible. Lo jugué como una hora, no puedo yo cómo ¿Y ustedes se acuerdan que el 5 traía como una vaina como que te montabas en un traje tal? Que se conectaba con el Kinect. Nadie se acuerda de eso, ¿eh? Ese es... No. Ese que vaina matar. Sí, que salió con el Kinect y era la vista como dentro de la máquina. Yo lo compré por eso, no, me gusta probar las cosas inútiles. Está divertido como 10 segundos. Sí, yo creo que esto ya no lo juego. Luego Play 3, Play 4. Maldado. It doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through. I'll fight until I stand in the land of salvation. Warhaven. Activo, Warhaven. Septiembre. Y que la prueba que hubo de ese juego y que la gente le gustó bastante. Sí, es como For Honor y es gratis. Es más como un For Honor barra Chivalry. Hay un gente importante, ¿no? Allá en Alemania. Hello, Ed. Sí, vale. Fancy seeing you here. Ya We que had le a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing seguro the se lo first pagó gameplay Xbox el of viaje. MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. Sale What did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. Y este no lo vas a comprar, Nelson. Tú que eres aquí nuestro Fighting Game Insider. Yo aparto mi platica así para los juegos y la mitad no me alcanza para No logro. No está en tu lista de prioridades. El beta no me gustó mucho, Pero de hecho, las cosas que cambiaron la velocidad, al parecer es rápido. There are some reveals in it. I gotta Una de las say, cosas que me such a gustó great el asset. You guys era are going to burda de enjoy lento. it. Here it is, Mortal Kombat 1, the Pero ahora brand new como que lo trailer. Todos los trailers de Mortal Kombat me parece que son buenos. Este seguro es buenísimo. Sí. Esta gente de NetherRealm en cuanto a visuales y promoción, etc. Mira, Shock, General Shock. Victor of the Tavarian War. Conqueror of the Quatan Plains. All of Outworld is grateful for his service. ¿Quién es? Shao Kahn. General Shao. Él todavía no está aquí. Claro. Did not your illustrious father teach No, es Shao, esa es la cara de Shao. Le pongo un dragón. Do not forget that, General. Y ese es Team Dog. Y Motaro es un... We gather once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that Claro, he antes founded de with que, Lord antes de que Shao se apoderara de todo. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Is it me?
Or is our throne's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very Por lo best menos hay un torneo en esta historia, no como la película nueva. No, sí, el torneo sigue, pues, pero es como más amigable, pues, como ritualista. Hasta me imagino que la historia pasa algo y se va toda la historia. Wow. Raiden. El Raiden es el nuevo Liu Kang. Tampoco hemos ¿Esos visto son viejos? Sí. Que no, de hecho, no le hemos visto la historia, porque ha salido en ninguno de los trailers. Ha salido como creador de Pero hay un Samsung joven al juego, ¿no? Hay un chance joven, pero no, por eso no lo hemos visto en los trailers así de historia, no lo hemos visto. Me Ya. imagino que les es el creador de todo, pues, porque todo hasta ahorita es muy bien amigable esto. Claro. Que llegue y puede todo. Sin de él, la podía matar ya. Who's your queen? Qué bueno. Me gustó más el trailer anterior, el de Reptile. Sí, estuvo buenísimo el de Reptile. Me gustó también ese rediseño que le hicieron. Sí, a mí también. Looks insane. Time for a total shift. Era History Untold is making its first event appearance this week at GAMESCON. Este This jueguito es chido, turn-based compárate. grand strategy game is about building and leading a nation throughout Mortal Kombat cuando esté mitad de precio. Here is a first look at the gameplay. Con esta mitad de precio, un poco de cosas, se va a llenar. Hay que esperar. Game, pues, bro. No puedo jugar en tuple. Ay, no. Mentira. Qué lástima, Nel. Cuando Xbox compre el PlayStation, puedes tener Game Pass. Coming soon. Sí. Voy a tener que ir así. Ah, sí, esto es Let's go back to the beginning. la primera que le gustaba esto juego. The world untouched. No thrones ascended. No history yet written. Just people waiting to be led somewhere extraordinary by you. ¿Qué estamos viendo? Humankind. Ahora, Ahora, que es como Humankind, pero más ahora. Civilization, algo así. Will you inspire? Or will you conquer? However you choose to change the world, one thing is certain. History will never Interesante. be the same. Me gustan esos juegos. Me gustó. Yo juego mucho Civilization. A mí también. son súper de chill, bro. Bueno, a veces, porque pasan unas arrecheras ahí. Pero sí. Diablo 4. Ese juego es bueno. Ese juego es bueno. Vamos a ver qué es eso. Suena interesante. No, porque jugamos todo. Sí, pero ahorita todo el mundo está viendo Diablo. No sé qué hora pasado. Ay, chavo, mira, se ve bien, ¿no?
Nameless people that no one would miss. Dead. Discarded. Their throats torn open. The church ignored the killings. Chamo, las cinemáticas de Diablo. Even as fear Que les contara, muchachos. mounted like the bodies. The desperate and the brave fought to end the corruption. Pero llevamos para 2 horas, weón. But they were too late. Vergacillo. Rápido. Oh my god. It changed them. Killed them. Brought them back. Hungry. I have fought this plague a long time. We need something different. A survivor. With all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. Nueva clase de Diablo. And they'll never see you coming. Track them. Mierda, qué buen juego este. Hunt them. Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt. Excelente. Gamescom, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood, and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. It is Xbox. my first video game. I Xbox. have always appreciated the power of storytelling in all its different forms, and in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character, and yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, Season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So Eris is a seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime, so initially she comes across as a little bit cold and jaded, but in a fight she will definitely have your back. Good to know. Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season in October. Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's Season 2 and that's October, so we still have lots of time to jump into Season 1, the Season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank you both for making the trek here to Gamescom in Germany, and we can't wait to meet more Eris and hear more in October. Fantastic. Gentlemen, Rod, thank you so much. Thank you. All right, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship, robots. In a world divided by disinformation, where danger lurks around every turn, a motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true path. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. What is this music?
I believe the kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. The question is, what do you have to say? I think we can all agree that my trailer voice was better than yours. What? Parece los juguetes de Wario. I've got you a meeting with the Lord Mayor today. They need what we're selling. Get gang! Thank you, James. What? 24, se ve original. That's a really fun indie game. Ah, Thank uh-huh. goodness you're here. And now to completely shift the tone Sam. again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place with Alan Wake 2. Sam, welcome to Gamescom. This game is coming out in October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Nelson se Anderson, heard a emocionó little bit tanto of que se le her fue la side of the cámara. story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as Volver him? gatico, volviste a cantar. Tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time to show our title character, Alan Wake, and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a Yep, long time yep. to play another one. We're going to see Pero some sí, años, footage pero- here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is Literalmente te pusiste la luz roja por Alan Wake. drawing from Alan's Que vamos al mind, Dark his Place. thoughts, his Entonces, hay que ser fears, comprometido. his Ah, writing, and interesante. he comes from New York City, and for years he has written crime fiction set in New York City. So now the Dark Place takes the shape of a nightmare in New York City, and we have used different mediums in our experience, in our games for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the Dark Place. This game, Sí, I ese cannot plan- wait. We don't have to wait too long. It's coming in October, but let's take a look now at the brand new trailer for Es Alan Wake imágenes 2. así, Sam, por thank el you so much. control. Thank you. Here we go. Clásico. In a horror story, they're only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! Welcome! We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Oh boy, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he's written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. You're the killer, the cult leader. No! You got the wrong man! Alex. Que está en el Dark Place. Wake has a double. Where is he now? I don't want to be in the story, just write me out of the story.
Nico. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for Opening Night Live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December. We've got a date for you. Thursday, December 7th. The show will be streaming live everywhere. It is our 10th show, which I can't believe. We've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th, and I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. Good night, everybody. Chamo, qué buen final. O sea, para alemanes no existe PlayStation y Nintendo. Solo existe Xbox y PC, ¿no? La cosa. Allá no vemos nada. Parece. Europa, la verdad, PC es una fuerza muy grande. PC es una vaina increíble. La gran mayoría de los juegos icónicos en Europa son PC. O sea, desde creo que Creo que la Gamescom del año pasado tuvo una mejor variedad de presentación de juegos, aunque lo que dije. O sea, ¿Dónde está? creo que para mí Estoy en el Dark Race, ¿no? ¿No viste el de Alan Wake? Ah, claro, sí. Sobre Alan Wake. No, ¿le irán a sacar de ahí? Me imagino que sí, ¿no? Sí, bueno, ahí vemos que él sale, pero es misterioso, porque no sabemos si es Alan o es Mr. Scratch. Entonces, el doble de Alan, no sabemos. No, ahora lo quiero jugar. Sí, yo jugué Alan Wake en su momento, pero no marcó mi vida como te. No sé, fue como. Coño, sí, me encanta ese juego. Todo lo que sea adyacente a David Lynch, a mí me... Bueno, muchachos, se acabó Gamescom. Y quizás hacemos una idea. ¿Alguien anotó los juegos? Sí, yo no me acuerdo de todos. Bueno, a mí me han llegado las notas de prensa de algunos, no todos, pero creo que lo más de lo nuevo, de lo que no se conocía, lo más interesante fue Little Nightmares, que oye, fue como que el regreso de una saga increíble y muy querida, y juegos indie siempre marcan un antes y un después. Pues. Aunque el 2 no fue hace mucho, ¿verdad? Es relativamente reciente. Little Nightmares 2, creo que es hace 2 años más o menos, o un año. 2021, sí, hace 2 años. Sí, que no está mal. Sí, está bien, pues. Porque el mismo juego, como FIFA. Es como FIFA. Y tomando en cuenta de que esto fue muy Xbox, quiero escuchar a Simón. Simón es el Xboxer. El dueño de Xbox, sí. No, Simón, no se te escucha, Simón. No, Simón, no tienes audio. Estuvo interesante todo. Tus pensamientos estuvieron igual. De bien. Claro, sí, perfecto. No se te escucha nada. Y se te vea 2 FPS. No, madre. Hay que hacer un nuevo hashtag. Sí. Fibra para Simón. Fibra para Simón. Porque Fibra para Nelson funcionó. Todos nuestros seguidores aportaron ahí. Sí. Metieron presión. No, sí, hay que hacerlo. No, bro, no se te escucha. Si no pasa nada. Si no te quejas. Bueno, pero mientras llega Simón, vamos a hablar del comienzo de repente. Starfield, ¿qué tal el tráiler live action? A ver, a mí me gustan los trailers live action, ¿verdad? A mí me gustan, son como interesantes ver cómo se traduce esos personajes en... O sea, no me dice nada del juego, pero me gusta cuando los hacen. Creo que es buena promoción. Sí. Juego la generación, Javier. Juego la generación. Perro. Me gustaría pensar que sí. Wow. Pero la cosa es que, bueno, Bethesda siendo Bethesda, por lo que para mí siempre estará como que ese escepticismo de que puede que no llegue tan bien como nosotros creemos que vaya a llegar, ¿no?
Pero ojalá por lo menos esté mucho más pulido que en comparación que con otras entregas de Bethesda y que, oye, que sea un buen juego en general, pues. Que sea un nuevo Yo, Skyrim en yo realidad. creo que va a ser un excelente juego, pero ya el mundo giró. Ya este tipo de juegos no es lo que era antes. Pero seguramente va a ser un 9 de 10, una cosa así. Eso es lo que yo Simón, tengo, habla o a ver sea, si te escuchamos algo. pero Hola. Te Ahora escuchamos sí, con un feedback ahí pero medio chimbo, Hola. pero igual cuéntanos. ¿Qué onda con Vea, qué raro. Starfield y Xbox? No, o sea, lo que yo espero de lo que vi, bueno, lo que pasa es que mencionar otra vez Starfield es redundar, porque ya todo el sí. mundo está esperando Starfield, es lo más importante del año para Xbox. O sea, creo que va a salir bien, no creo que vaya a salir tan roto, porque he visto varias notas de verdad esforzándose por sacar el juego lo más pulido posible. Y no se pueden echar el lujo de decirte, voy a sacar este juego y lo saco ahí roto, porque no. Digamos que su santo estreno más importante, entonces no. Y bueno, también me gustó el Age of Empire 4 en Xbox, de paso en Game Pass, de paso está disponible que sí ya, eso también está muy cool. ¿Lo puedes bajar? No he jugado todavía, sí, lo podría bajar si tuviera Game Pass. Ay, no, tampoco. No, así no se puede. Sí. Pero sí, o sea, creo que estos eventos deben también prestarle más chance. O sea, no puede ser que no hay nada de Nintendo, manico. Nada, absolutamente nada. Pero es que eso depende de la empresa, pues. Si Nintendo no quiere mostrar nada, Claro. o sea, que van a saber. Exacto. Bueno, no sé si no quieren. Entonces, si es eso. Ellos quieren mostrar Nintendo siempre, no pues. quiere. Pero bueno, a lo siempre mejor tienen- a lo mejor le pidieron unos reales, una cosa. Sí, no sabemos, pero bueno, sea independientemente de la culpa, o sea, creo que hace falta más Nintendo aquí. De lo que vi que va a salir a Nintendo es Sonic. Y no sé, no vi más nada que diga. O sea, Switch. por ejemplo, Entonces, el Super Mario Wonder. O sea, pudieron mostrar algo, pues. Estoy ahorita. Ya lo sí, mostraron. eso sale ahorita. Solo hemos visto un Sí, trailer. pero ojo, algo importante mostraron que en como que Nintendo Direct. Sí, bueno, Bueno, algo pero es que importante cuántas la veces hemos noticia visto de la Assassin's semana. Creed, Mirage y Starfield como Exacto. 7 años viendo Porque trailers. Ubisoft nunca hace sus propias huevonadas. Tiene que depender de Lo eventos otro que estaba terceros. pensando es que sería interesante ver algo de Super Mario Bros. Wonder por el hecho de que ya la voz de Mario ya no va a seguir siendo la voz de Mario. Y su última interpretación en el mundo de Mario fue en la película y ni siquiera siendo Mario. Entonces ya se mencionó que no va a interpretar al personaje en Wonder. Entonces sería interesante saber quién le va a dar la voz al personaje. Yo creo que es sí, inteligencia y el último artificial. juego fue Mario Rabbids Spark of Hope. El último juego donde le da voz a Mario que salió así de videojuego. Buen Entonces juego, creo por que cierto. por ese lado apoyo el hecho de que un tráiler nuevo de Mario hubiera estado interesante para más o menos saber qué es lo que es. Sí, ya me faltó. ¿Y qué otra cosa interesante? ¿Otro juego así grande? No, un juego muy grande, ¿no? No sé, es que fue raro, o sea, Sí. fue medio soporífero por momentos el evento. Me gusta esa palabra. Sí, porque es que sí, Atlas Fallen, pero eso ya lo Soporífero. hemos visto, ya hemos visto varias cositas ahí, es como que, ok, son juegos grandes, pero tampoco así tan relevantes que marquen un antes y un después. Otro, A mí o me sea, gustó mucho el cool, de que submarino ya... que vimos, que lo vimos en su momento, me llamó la atención. Ajá. El Diablo Under the 4, Waves. obviamente. Season 2. Eso ya incluido con los $70 que pagué, ¿no? No me van a volver a pagar. Me jodan. Yo creo que eso, sabes que eso viene por seasons, ¿no? Ahora. Entonces yo creo que Ajá. vas a tener que pagar un season pass para tener No esas cosas joda. nuevas. No, marico. Fucking Blizzard, weón. Bueno, Xbox, ayúdame. bienvenido a los juegos de Activision Blizzard. Maldita sea, weón. Bueno, voy a poner ya, vendo código de Diablo 4. Por la Creo que verdad. son como $20, no sé, poco. No, yo creo que está incluido. Este- Estoy casi seguro, pero estoy seguro que Javier está buscando ahí. Bueno, Rebel Moon, que ya, ok, no es un juego, pero al fin y al cabo es Zack Snyder y bueno, siempre hay que hablar de Zack Snyder en lo que se pueda. Hay que ver quién
quién va a hacer ese juego. ¿Lo dijeron? No, ¿verdad? Sí, oye, yo lo busco ahorita. Son los mismos que hacen puros juegos de Netflix. Se llaman, ya te digo, Super Evil Megacorp. Ellos desarrollan juegos de franquicias. Son malvados. Y Vile Glory, que es como un MOBA para teléfono, un juego de las tortugas ninjas, pero son juegos así tipo los que hay en Netflix Games. Podrían tipo sacar una vaina de juego de estrategia o algo así de esto. Sí. No vamos a Uncharted ni nada así. Pero está bien, pues que Netflix esté como diversificando la manera de usar sus propiedades. Claro. Pero de resto, muchachos, así creo que relevante no hay más. El 17 de septiembre, por alguna razón. Bueno, tenemos bueno, fecha el para trailer de Call of Duty, un trailer de Call of Duty, pero honestamente pienso que era un trailer más. O sea, sí, fue un trailer. Como que me pareció muy similar al del año pasado, al del 2, a una misión X, de hecho, y ya está, pues que... como estaban hablando tanto de lo de Open, no sé qué Exacto, vaina, yo pensé que iban a mostrar un poco eso. Una sección donde tú, mira, puedo entrarle por aquí, entrarle por acá, más gameplay, pues, pero aquí es simplemente como una sección normal de las que hemos visto cada vez que sacan un Call of Duty. Exactamente. Entonces, por eso es como que fue meh en comparación con otras cosas que se pudo ver. Y además que tuvo bastante tiempo en pantalla. Sí, fue largo, porque literalmente fue toda esa sección. Fecha para Tekken. Mostraron el lobby de Tekken ahora, de que estábamos hablando, se ve súper cool. El hub de Tekken. Ese sí, compro Day One. De aquí a enero ya ahorro un poquito. Sí. ¿Para Tekken? ¿Y Mortal Kombat no? No, tú eres raro. Bueno. Es que... el Steam Bandai Namco. El Steam Bandai Namco porque ya compró Armored Core. Ya vimos entendí eso, todo. el Steam Bandai Namco. Claro, Mortal Kombat no es suficientemente asiático. Ya entendí. No es suficientemente asiático. Ya. No hay un sitio donde puedas correr con tu chibi. Ay, mira qué divertido. Mortal Kombat es oferta. Aquí Mortal Kombat. Donde está ese 30% de descuento una vez, sí, ahí sí lo agarro. Y no puedo decir porque es el único, porque tampoco compro Street Fighter 6. Así que y Street Fighter 6 tiene lo mismo. Entonces tú lo que quieres son los chibis. Pues sí. Exacto. Te apuesto que Nelson ni juega pelea. Está todo el día corriendo ahí. No, sí. De hecho, tiene World Tour. Bueno, amigos, está bien. Y para cerrar, cerramos con Alan Wake. ¿Qué onda? Alan Wake, muy emocionado. Me encanta que... Se nota por tu cuarto. Sí, me encanta que están mencionando el live action con el gameplay y eso. Ellos lo han hecho muchas veces, pero ya en este tráiler se ve que como que se fueron al siguiente nivel. Pues nunca había visto tanto live action Alan, ¿no? en un juego, ni siquiera en Control. Ahí hay partes donde Jesse es como live action, pero y no sé. Bueno, y además es que Remedy es conocedor de esas áreas porque Quantum Break, por ejemplo, que Quantum Break tiene su propia serie en live action. Pues. Pero esa es la cosa, en Quantum Break, obviamente estaban como experimentando con eso, puede ser como ellos mismos televisión. Pero la fusión era como, no era una fusión, sino era como que, bueno, tú jugabas y de pronto te lanzaban un capítulo de televisión de 20 minutos, que era puro live action. Entonces había como una desconexión, pues, pero aquí como que están funcionando una cosa con la otra, además eso es más natural, pues. Octubre no puede venir más rápido, 27 de octubre. Octubre, sí, Assassin's Creed. No, mentira. No. Sí, son dos de Diablo 4. No, Alan Wake. Bueno, sí te ves. Y un poco decepcionado porque no vi nada no vi nada de X-Defiant. Triste. ¿Verdad? Ubisoft no, se fue con Assassin. Ubisoft mostró algo parte de Assassin's Creed. No. No. Fue puro Xbox. Solo eso. Sí. Puro Xbox. Bueno, pero son amigos. Ubisoft y Xbox son amigos.
Sí, exacto. Hay Y que bueno, esperar. Sega con llenas, que no presentó nada de llenas, a pesar de que ellos van a estar ahí en la Gamescom. Entonces, meh. Que ni siquiera salió un nuevo trailer de Yakuza ni nada que así. Simplemente anunciaron Sonic. Buenísimo. de ellos. Bueno, Pero sí, Jeff tenía razón. Pues, que la gente no esperara mucho Ah, bueno, y sorpresa. el momento cringe inaugural del idiota ese que se metió en la tarima, que ahora lo metan preso. Y lo hizo mal porque nadie escuchó qué dijo, nadie escuchó bien qué dijo. El carajito lo hizo Sí, mejor. la única manera es que lo dejen quieto, o sea, que ya dejen de hacer eso, es que hagan represalias y ya vean que hay algo que les pueda suceder, ¿sabes? O que vaya Bill Clinton. Exacto. Bueno, despedimos, muchachos. Para despedirnos, quiero mostrarles lo que está ocurriendo ahorita en el canal de GAMESCON. Y ustedes me dirán, ¿quién pagó por esto? Interesante. We love you forever, Xbox. Cómpranos. Compra Venezuela, marico. A la venta.